la clase de hoy crearemos nuestro primer render desde una vista deseada. Además veremos cómo añadir materiales a objetos desde el pintor de superficies. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Bien, en la clase de hoy vamos a hacer un render, pero primero vamos a añadir ese elemento de agua en la piscina. Lo vamos a hacer con la herramienta de forjado. Nos vamos a ir a una capa que nos interese, en este caso la de terreno, por ejemplo, y vamos a crear una losa de un compuesto macizo y con el material agua, que es una de las opciones que tenemos dentro de los materiales de ArchiCAD. Hacemos una losa, ya sabemos cómo se hacen este tipo de objetos, y lo único que podemos hacer ahora es subirle su altura, pinchamos uno de los nodos, nos vamos a la herramienta de extrusión y nos lo llevaríamos hasta arriba, hasta el borde de la piscina, ¿vale? Para completar el único de los elementos que nos faltaba en nuestro modelo. Bien, pues ahora lo que tendríamos que hacer es elegir una vista que nos guste para nuestro render. Podríamos elegir una vista aérea, una vista a altura de persona, esta vista podría ser bastante interesante también, o yo en mi caso voy a elegir una vista trasera, que es una vista que me parece interesante, ya que enseña un poco la idea del proyecto con ese podio y con ese plano horizontal, y luego guardaríamos la vista. Vale, nos vamos a ayudar ahora de las herramientas de 3D, es esa paleta que tenemos ahí arriba. ¿Dónde se encontraba esto? Recordamos que nos teníamos que ir a ventanas, barra de herramientas, visualización 3D, y nos aparecía esa paleta flotante, donde tenemos distintas opciones de vista, si lo queremos ver en axonométrico, en perspectiva, tipos de proyección. Podemos crear un recorrido. Esto sería un poquito para un curso más avanzado, pero bueno, que sepas que hay muchas opciones interesantes. Estas dos interesantísimas, vista horizontal, que lo que nos hace ese plano del horizonte nos lo mantiene como una línea recta, es decir, que no nos quede inclinado. Y luego ese iconito de ahí lo que nos hace es que las líneas verticales sigan siendo verticales, es decir, nos fuga solo hacia un punto, solo tendríamos un punto de fuga. Si yo esto lo toco y lo muevo un poco, puedo volver a darle a vista horizontal y perspectiva con las líneas verticales para que se mantengan las horizontales horizontales y las verticales verticales. Bien, estilos de vista, le puedo decir, por ejemplo, que esté en dibujo técnico, en alámbrico, colores propios, bueno, tenemos distintas opciones. Yo de momento lo voy a dejar en la opción tradicional de colores propios con sombras. Y luego unos iconos muy interesantes, superficies y pintor de superficies. Dentro de superficies lo que vemos es una ventana desplegable con todas las superficies de materiales y texturas que nos ofrece ArchiCAD. Y además podremos crear materiales nuevos. Y luego, el pintor de superficies, si yo hago clic, lo que me aparecen son todas las superficies y yo puedo pinchar sobre una superficie que me interese y pintar una de las superficies de los objetos de ArchiCAD como de una forma muy rápida, sin tener que irnos a propiedades, etc. Es decir, sería como otro camino para añadirle un material a un elemento. Y luego en proyección fotorender y definir fotorender, ya sabemos que es para las opciones de crear nuestro render, lo haremos un poquito más adelante. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear la vista. Ya sabemos cómo se guarda un documento 3D. Nos vamos a nuevo documento 3D desde el mapa de proyecto y le ponemos un nombre de ID de referencia, yo en este caso ER de estado reformado, como he hecho en las últimas clases, y en el nombre le voy a llamar portada, porque es el render que voy a utilizar para mi plano de portada. Y se me crea un documento 3D. Bien, cuando hemos creado el documento 3D, lo tenemos ahí, ER portada, yo le puedo dar a botón derecho y darle a abrir vista de origen. Así, siempre que tengamos un documento 3D guardado, podremos recuperar la vista de origen de esta forma. Me voy al mapa de vistas, me voy a la carpeta de estado reformado y en la subcarpeta de 3D, botón derecho, vista nueva, para guardar la vista que tenemos en pantalla. Le voy a llamar portada y le doy a crear. Bien, ya tendríamos nuestra vista guardada. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar los materiales y las texturas. De momento los árboles no los voy a tocar, pero el césped sí que le voy a cambiar la textura. En este caso es una forma, me voy a sus propiedades y en modelo
le voy a decir que sea una hierba marrón, para que ese verde no sea demasiado, que no contraste demasiado. A mí siempre la hierba de color marrón me gusta más cómo se ve a la hora de realizar el render, que la hierba un poquito más verdosa. Bien, los pilares, los elementos metálicos los voy a dejar en blanco. Yo podría ir seleccionando pilares, irme a sus propiedades y dentro de modelo, en superficies, me puedo ir a pintura blanco satinado, por ejemplo. Le daría OK y ahí vemos cómo me ha cambiado el color del pilar, ahora ya no es gris, es blanco. Bueno, pues podría ir haciendo lo mismo con el resto de pilares. Voy a seleccionar algunos y voy a cambiar esa superficie desde las propiedades. Y el resto de pilares los voy a hacer con el pintor de superficies, para que veas que se puede hacer de las dos formas. ¿Vale? Esos pilares que tengo ahí a la derecha. Bien, en mapa de vistas voy a recuperar mi vista de portada con un doble clic, y ahí vemos que ese pilar que se me está viendo yo quiero que esté en blanco. Entonces, otra forma de hacerlo es irme al iconito de pintor de superficies, localizar la textura que dice pintura blanco satinado, ahí la tenemos, hago un clic y ahora selecciono el elemento que quiero pintar, en este caso el pilar, y ya se me quedaría pintado de blanco, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con este pilar, voy a hacer lo mismo con la cara inferior de la cubierta y lo mismo con la viga perimetral, todos estos elementos que quiero que se me vean en blanco. ¿Veis que hay dos opciones? Podemos seleccionar los elementos, irnos a sus propiedades y cambiar la superficie, o directamente con el pintor de superficie muy rápidamente cambiamos la textura del objeto que nos interesa. Bien, pues ahora nos faltarían los muros de hormigón. Para cambiar la textura de los muros de hormigón, vamos a abrir una foto para ver el proyecto original. Si hacemos un poquito de zoom, esto es una foto real del proyecto original de la casa de Blas, y vemos que ese hormigón lo que me está enseñando es la textura del encofrado con una serie de líneas horizontales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo selecciono estos muros de hormigón, voy a seleccionarlos todos, y me voy a ir a las propiedades, ya sabemos, en el iconito del muro. En el modelo, si yo selecciono esos tres elementos, lo que es la cara exterior del muro, la cara interior y las secciones. Y si lo bloqueo en esa pestañita de vincular superficie, todas las superficies van a ser la misma. Si lo desbloqueo, puedo elegir una superficie para cada opción. En este caso va a ser la misma superficie. Bien, tenemos distintos tipos de hormigones, pero solo tenemos 3, no son demasiados. Si yo lo cambio a hormigón 4, vemos que me aparece una textura de hormigón que no es la que se parece más a la realidad. Vamos a ver qué pasa con el otro hormigón. Nos queda por ver el hormigón 10. Si doy OK, vemos que esta textura de hormigón es como unos bloques de hormigón prefabricado y tampoco se ajusta a la realidad. Bien, ¿qué pasa? Que ArchiCAD tiene más texturas que están un poquito escondidas. Si nos vamos a opciones, atributos del elemento, y nos vamos a superficies, vamos a ver, ahí tenemos esos 3 hormigones. Seleccionamos uno de ellos y le vamos a dar a crear un material nuevo. Y le vamos a dar a duplicar. Vamos a crear esa nueva superficie duplicando uno de los hormigones que ya existen y le vamos a llamar hormigón 05, por ejemplo. Y ahora lo que tenemos que hacer es asignarle una foto de textura. Nos vamos a ir en definiciones del motor a motor básico y en textura, abajo del todo, ahí vemos que nos aparece la miniatura de la foto, le vamos a dar a buscar y vamos a agregar una foto. Y por defecto nos viene esta carpeta que está un poquito más escondida con materiales y texturas de ArchiCAD. Esto nos viene directamente por defecto y ahí en hormigón encofrado 02 vemos que hay un hormigón que se parece más a lo que hay en la realidad. Vamos a deformarlo un pelín, ya que vemos que ese encofrado está un poquito más estirado, en este caso con una relación de 1 a 4. Y si nos vamos a Cine Render de Maxon, le tenemos que dar a coincidir definiciones. Y le vamos a decir actualizar definiciones desde el motor de cine básico al cine de Maxon. Le damos a OK. Eso es importantísimo hacerlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo tanto en el motor básico como en el motor de renderizado de Maxon. Entonces, ahora sí, nos vamos al pintor de superficies, localizamos nuestro nuevo hormigón 05, que se nos está actualizando ahí abajo a la izquierda, hacemos un clic y hacemos un clic sobre la superficie del muro. Y ahora vemos cómo ya nos aparece ese hormigón
con una textura de encofrado que se parece un poquito más a la foto del proyecto original. Bien, vamos a pintar la superficie de ese último muro. ¿Y ahora qué nos quedaría? Pues nos quedaría esta superficie de hormigón del acabado del piso. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a opciones, atributos del elemento, superficies. Ahí podemos elegir un hormigón, cualquiera, y le damos a nuevo, le damos a duplicar y le cambiamos el nombre, hormigón 06, por ejemplo, o el nombre que nosotros queramos. Y ahora nos vamos a motor básico, nos vamos a textura, le damos a buscar y podemos elegir el hormigón que más nos guste, o el material que tú quieras si quieres utilizar otro tipo de material, ya que ArchiCAD nos ofrece una lista de materiales bastante extensa. Bien, yo voy a elegir este, por ejemplo, y ahora sí le voy a ajustar a 1 metro por 1 metro, y una vez que lo tenga creado, importante, definiciones del motor, me voy a Cine Render de Maxon y le doy a coincidir definiciones, abajo a la izquierda, importantísimo, actualizar definiciones del motor de Cine de Render Maxon. Lo busco en mi pintor de superficies, hago un clic en hormigón 06 y hago un segundo clic en el elemento que quiero pintar. Es como si lo estuviéramos pintando. Bien, pues ya tenemos todos nuestros elementos listos, con las texturas preparadas. Abro la vista de portada, que es la vista que nos interesa, y ahora yo me iría a las definiciones de fotorendering. Esto ya lo hicimos con la sección fugada, en las clases primeras. Sabemos que nos aparecen dos ventanitas, en la de la derecha puedo cambiar el formato, si quiero que sea una 3, una 2, una 1, o si va a ser en pantalla, pues cuántos píxeles quiero que tenga. También puedo cambiar su resolución, ahí lo vemos abajo, de 72, o de 150 o 300 si es para imprimir. La escena, si va a ser una escena exterior, si va a ser una escena interior, de día, de noche. El motor, vamos a seleccionar el Cine Render de Maxon, que es el que mayor calidad nos ofrece. Y en definiciones de render, ahí donde dice calidad personalizada, es porque ya lo cambiamos en el formato al que va a salir. Le vamos a decir que tenga una buena calidad, una calidad final. En entorno le puedo decir cielo físico o cielo HDRI. Cielo HDRI es un cielo más neutro, un color blanco. Yo en este caso voy a elegir un cielo físico. Vemos que tenemos ahí distintas opciones de cielo. Yo voy a dejar un cielo claro, que es el que me viene por defecto. Y voy a dejar tildada la opción de utilizar posición del sol de ArchiCAD. Si yo quito esta opción, de una forma manual puedo seleccionar la ciudad y puedo seleccionar la fecha y la hora. ¿Vale? Ahí podríamos ir cambiándolo. Pero yo voy a utilizar la posición del sol de ArchiCAD ya que definimos la posición geográfica del proyecto en las primeras clases. Bien, le voy a dar a actualizar miniatura y rápidamente vamos a ver qué pinta va a tener nuestro render. Una vez que hemos elegido la vista y nos parece todo bien, le damos al iconito de la cámara de proyección de render y se nos va a empezar a crear ahí el render abajo a la izquierda. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, pues el render va a tardar más o menos tiempo dependiendo del tamaño que nosotros elegimos y de los materiales. Materiales con muchos reflejos nos van a dar un render de mayor duración, tipo agua, tipo vidrio y tipo metales. Bien, ha pasado un ratito, ahí vemos 21 minutos, en este caso ha tardado porque yo le di un formato bastante grande, a una calidad buena. Si ahora le doy a botón derecho, le puedo dar a guardar como y guardar nuestra imagen como JPG en la carpeta que nosotros seleccionemos. Le voy a llamar portada y guardar. Ahora le voy a dar a botón derecho, copiar, y me lo voy a copiar en una nueva hoja de trabajo, desde el mapa de proyectos. Me voy a hoja de trabajo, botón derecho, nueva hoja de trabajo, le voy a poner un nombre, en este caso portada, crear, y con control V me voy a pegar esa imagen. ¿Para qué? Yo ahora me voy a ir a mi mapa de vistas, me voy a crear una nueva vista dentro del estado reformado, dentro del 3D, botón derecho, vista nueva, ¿vale? Y en el nombre le voy a llamar plano de portada, porque va a ser la vista que utilizaremos para el plano de la portada.
Le damos a crear y ya tendríamos perfectamente guardada nuestra vista de plano de portada. Así que nada, este sería el render que nosotros vamos a utilizar. Por último, podríamos cambiar el tipo de proyección con el botón derecho desde el mapa de vistas. Puedo cambiar la posición del sol, muy importante y muy interesante. Puedo cambiar la hora y puedo cambiar el azimut de una forma manual. Si yo hago clic sobre ese sol, puedo cambiar la posición del sol en planta y le puedo cambiar la intensidad de la luz solar, puedo cambiar la contribución al ambiente y la luz ambiental, le puedo decir que sea más o menos intensa. Y a la derecha, abajo, puedo cambiar el azimut, es decir, la posición vertical, o el ángulo, mejor dicho, de la posición del sol respecto a la horizontal. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.